A continuación, se hará mención de 5 instrumentos para mediciones mecánicas que a mi parecer son importantes para un ingeniero. Entonces, en los 5 instrumentos que en este caso yo elegí por cuestiones de que para mí son importantes es el metro, el calibrador vernier, el micrómetro, un comparador mecánico y los niveles. Espero que sea de su agrado y comenzó. El metro es un instrumento de medida mecánica que como en sí tiene la unidad de medida en metros y pues sirve para medir longitudes. Sus partes, como ya anteriormente se mencionaron, van a variar según el tipo de metro, pero normalmente su principal parte es la unidad de medida metro como tal y ya. En el metro se van a encontrar 3 tipos de metro, que estos van a ser metro de cinta metálica, metro de carpintero y metro láser. Ok, a lo largo de la historia ha existido distintas formas oficiales de definir el metro. El metro fue introducido en Francia en 1798, justo después de la Revolución Francesa, pero se conoce más su invención del metro en 1875 con la Convención del Metro. El uso del metro. En este caso vamos a utilizar un metro digital. Primero se le va a colocar en la medida que queremos medir, ya sea de la parte trasera del final del instrumento o en la parte delantera. En este caso vamos a medirle de la parte delantera. Le presionamos el botón de iniciar. Este va a arrojar un punto o un láser a nuestro bloque o la cuestión que vayamos a medir. Para empezar a volver a hacer la medida se le va a presionar el mismo botón una segunda vez para que comience la medida. Y así es como nos va a dar la medida, en este caso de Los calibradores vernier son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesitan hacer mediciones en diferentes tipos de superficies. También son conocidos como calibradores pie de rey. Sus partes son la regla graduada, que esta va a estar en el sistema métrico e inglés, la pata fija, con superficie del contacto a la pieza para medir de forma exteriormente. La pata móvil es un contacto móvil a la pieza un contacto móvil para medir la pieza exteriormente. La pata fija para medir la pieza interiormente y la punta móvil para medirla interiormente. Un impulsor, que es el apoyo del dedo del pulgar para deslizar el cursor, el tornillo de freno, que fija la medida obtenida, el nonio, la escala otorgada, que presenta el instrumento de una gran precisión, y la rejilla de profundidad, que esta va a ser la unidad que sirve para tomar las medidas en cuestión de profundidad. Los tipos de calibradores vernier: vamos a tener el calibrador vernier tipo M, calibrador vernier tipo CM, calibrador con indicador de carátula, un calibrador digital, un calibrador con ajuste fino, un calibrador de altura con vernier, un calibrador Kiefer y un calibrador palpador ajustable de puntas desiguales. Su inventor es Pierre Vernier. Fue el inventor de este instrumento en 1631, creando la escala de Vernier,
que actualmente se utiliza para medir longitudes de gran precisión. Usa del calibrado de Vernier. En este caso, primero vamos a realizar una medida con las puntas exteriores midiendo un vaso. Colocaremos las puntas exteriores en el vaso y se realizará la medida. Ahora, para las cuestiones de interiores se va a colocar las puntas de medición de interiores dentro de este vaso para que se pueda percatar y tenemos la medida. Ahora, para la profundidad vamos a colocar y vamos a mover nuestra bobina móvil hasta el fondo para que toque la punta de al final del vaso y tengamos nuestra medida. Micrómetro. Es un instrumento para medir con gran precisión cantidades lineales o angulares muy pequeñas. Las partes del micrómetro son el cuerpo, que va a constituir la estructura o armazón del micrómetro, un tope fijo que va a determinar el punto cero de la medida, un tope móvil que es la parte móvil que determina la lectura del instrumento, un dispositivo de seguro que va a permitir el desplazamiento del tope móvil, un tambor micrómetro que es de donde se va a venir la escala fija del micrómetro, y un tambor micrométrico móvil que es solidario al tope móvil donde se graba la escala circular o móvil de este. El trinquete o freno sirve para limitar la presión del tope móvil sobre la pieza a medir. Su inventor es John Louis Palmer en 1848, donde realizó trabajos necesarios para registrar un instrumento que permite la lectura de 0.1 milímetros de una manera muy sencilla. Sus tipos son de exteriores, de interiores, de profundidad, analógicos, de carátula o reloj analógico, digitales, de puntas canónicas para roscas, paralelos planos, de platillos para engranes, de exterior con 3 contactos y de topes radiales. Para el uso del micrómetro, primero se va a verificar que éste esté calibrando, haciendo que nuestro tambor móvil y nuestro tambor fijo estén concéntricos en cero. Una vez hecho esto, se colocará o se tomará en cuenta una pieza para medir. Entonces se empezará a mover el tambor móvil para que se empiece a buscar la medida. Hay que recordar que su medida en este caso están divididas en milímetros. Entonces ahí, por decirlo, no tenemos una pieza, pero nuestra medida es de 12.5 milímetros. Comparadores mecánicos. Un comparador mecánico es un instrumento que nos permite comparar magnitudes físicas lineales o angulares y como resultado proporcionará una magnitud física. Normalmente los comparadores de mecánicos van a ser conocidos como comparadores de carátula o reloj comparador. Las partes de este comparador mecánico o comparador de carátula va a ser la carátula, donde va a venir las medidas, vaya, la aguja principal donde nos va a indicar cuál es la medida como tal, el arillo, que es perfectamente la forma que forma el distintivo que hace el comparador o que se distingue, en pocas palabras es la base, el vástago que va a ser la sobresaliente del comparador, la punta de contacto que nos va a permitir hacer contacto con la pieza que va a ir junto con un huesillo que es la
parte que nosotros nos va a permitir la medición. Vamos a tener una aguja contavueltas en la carátula para determinar cuántas vueltas es que se da. El indicador pasa o no pasa para determinar si es accesible o no accesible la pieza o material. Y el capuchón, que sirve normalmente para colocar este instrumento sobre una superficie y sea un poco más fácil su uso. Sus tipos de comparadores van a ser el indicador de carátula, un comparador de palanca, comparador sigma, un comparador Johansson-Mercator, comparador digital. Su inventor, se desconoce el inventor y año de invención de este instrumento de medición. Para el uso del comparador mecánico, primero se va a colocar sobre un soporte para que éste quede fijo y así sea más fácil su manipulación. Una vez hecho esto, el comparador se va a pasar sobre la superficie de nuestro objeto en cuestión, haciendo que nuestra punta de contacto haga contacto con la superficie y así pueda arrojar después un valor. Niveles. Es un instrumento de mediciones que se utiliza para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento y también son conocidos como niveles. Vaya, qué redundante. Sus partes del nivel: el cuerpo o el armazón de nuestro nivel, una burbuja para superficies inclinadas, un apartado con una burbuja para superficies horizontales y un apartado para burbujas para superficies verticales. Sus tipos de niveles: vamos a tener el nivel de carpintería, el nivel de albañilería, un nivel de torpedo, nivel de ojo de buey, nivel de laina, nivel de poste o de fijación y nivel de precisión para ingeniería. El nivel es una antigua invención que data de de mediados del siglo XVII y se atribuye al científico francés Miltigit Thibon. Para el uso del nivel, primero sacaremos nuestro nivel de donde lo tengamos guardado. Una vez hecho, se verificará que cuente con las tres opciones de medición. En este caso, primero vamos a medir de manera horizontalmente y vemos que nuestra burbuja está en el centro de nuestras dos líneas. Para la cuestión vertical, igualmente veremos que nuestra burbuja esté en el centro de nuestras dos líneas. Y para la medida angular, se buscará un ángulo de 45 grados, pero que igual la burbuja esté en el centro de estas rejillas. Y ese es el uso. La razón de por qué yo escogí estos instrumentos que anteriormente se explicaron, se expusieron conforme a su descripción del instrumento, las partes, los tipos que hay del mismo instrumento, su inventor y la manera de uso de estos instrumentos, gracias a fragmentos de videos externos, fue principalmente porque es muy importante destacar que estos instrumentos son los más sencillos o prácticos que uno como ingeniero puede notar en su arsenal de herramientas, ¿no? Vaya, el metro es un instrumento que, como bien sabemos, se puede confundir con varios tipos de instrumentos o como la unidad de sistema de medición, ¿no? Pero principalmente la funcionalidad que tiene un metro para un ingeniero es medir longitudes, medir distancias, ya sea largas o
Ahora sí que vaya, es para mediciones largas y eso permite saber de, no sé, delimitar el tamaño de una maquinaria, de cuánto espacio puede ocupar una máquina o cualquier simple aparato, ¿no? Un calibrador vernier sirve para denotar las piezas, las medidas exactas de piezas para fabricarlas, denotando cuánto se tiene que medir en cuestiones de exterior, cuánto es la medición de exterior, la profundidad de la misma pieza, el interior de la pieza. Es muy importante, significativo para cualquier tipo de creación de piezas y sobre todo para un ingeniero, pues que sabemos a veces delimitar, decidir cuánta es el tamaño que queremos de par a par de la pieza, ¿no? Por decir un ejemplo, una tuerca, saber, no conocemos de cuántos milímetros, pues bueno, con un calibrador vernier pues lo colocamos en su parte de medición de inferior, digo de, sí, de inferior, las partes pequeñas para introducirla y así saber perfectamente cuál es la medida más adecuada que le quedaría a esta tuerca, un tornillo, vaya, la medición del tornillo, ¿no? Para la cuestión del micrómetro sirve para medir cuál es el espesor, la medida exacta de cualquier objeto, obviamente relacionado a milímetros, ¿no? Y vaya, la cantidad de milímetros, digo, perdón, de micrómetros que hay, ya sea de un ejemplo como en el video de 0.25 hasta más grandes, y eso es cuestión para saber saber diversa información al respecto de una pieza. Un tornillo de este micrómetro sirve demasiado para saber cuál es el tamaño de este mismo objeto, encerrándolo bajo las dos bajo los dos puntos de móvil y fija, para así saber cuál es su medición. El ¿Cómo se llama? El comparador el comparador mecánico, que va a servir para saber las dimensiones de una pieza, o inclusive también para comparar mediante medición indirecta a una pieza, ¿no? Y es muy importante para saber así cómo es que se va a comportar esta pieza, cómo saber si esta pieza es adecuadamente en nuestro punto, o cuestiones más importantes, vaya. Y por último, el nivel, que pues un instrumento, aunque parezca muy sencillo, tiene una muy gran funcionalidad, ¿no? Vaya, para un ingeniero es importante para saber perfectamente si una máquina o el terreno de donde se va a colocar la máquina está perfectamente alineado en un rango adecuado para que su funcionamiento de una máquina sea adecuado, inclusive para, en este caso, para ingenieros civiles, la construcción de casas, o en diferentes ámbitos se puede ocupar un nivel. Claro, es buscar un beneficio donde sepamos que una maquinaria, por decirlo, una maquinaria esté en un lugar estable, vaya. Y pues bueno, es la importancia de por qué yo elegí estos 5 instrumentos de mediciones mecánicas, y pues creo que es al parecer los importantes o esenciales que hay, ¿no? Y pues nada, gracias. Eso sería todo.